Bueno, ahí tenía que poner el signo de interrogación primero, se me fue, para hacer un poco más dinámica la clase. Ya, el llamamiento eficaz, entonces, ¿qué es? Ya, bien, es un acto de Dios. O sea, el llamado lo hace Dios, no lo hace la iglesia. No es de la iglesia el llamado. No es de la persona que nos habló de Cristo, no es del pastor, no es del predicador. No, es de Dios. Dios llama. Y por eso que el Señor no nos llama a formar parte de una religión. ¿Ya? No. El Señor nos llama a ser sus hijos, no a formar parte de una religión. Es más profundo el llamado. ¿Ya? Entonces es un acto de Dios por el cual Dios llama a una persona a sí mismo, lo llama para que se acerque a Él. ¿Ya? Una llamada que produce una respuesta efectiva. O sea, este llamamiento eficaz produce una respuesta pero eficaz, positiva, ¿ya? Y que no puede resistirse, no puede negarse a aquel que Dios le llama eficazmente, esa persona no puede negarse, ¿ya? Y ese llamado efectivo, como dice ahí, le lleva a la salvación, ¿ya? Lo hace acercarse para llegar a ser un hijo de Dios y para ser salvo por la eternidad. Este llamamiento, dice, a diferencia del llamado general del Evangelio, ¿no es cierto? Hay un llamado general, ¿verdad? Nosotros entregamos tratado a todas las personas, le hablamos a todas las personas del Señor, no todos van a creer, algunos creen por un tiempo, pero después no, la palabra no produce nada en sus vidas, ¿ya? Es el llamamiento general que Dios le da la oportunidad a todos los seres humanos. Ni un ser humano puede decir yo nunca he tenido la oportunidad. Todos los seres humanos tienen la posibilidad de escuchar el llamado de Dios, ¿ya? En cambio, este llamamiento eficaz es un llamamiento personal, que Dios hace de manera personal a cada uno, ¿no es cierto?, de aquellos que Él ha elegido. Por eso que es eficaz, porque es un llamado a los que Él eligió. Y está claro que Dios no ha elegido a todo el mundo. Es fuerte decirlo, pero lo dice la Biblia. Dios no ha elegido a todo el mundo. Por eso no todos los seres humanos somos hermanos. Yo no puedo decirle hermano musulmán, por ejemplo. ¿Ya? No puedo decirle musulmán a un testigo de Jehová, porque no son mis hermanos en Cristo. ¿Ya? Entonces, este llamamiento eficaz es un llamado que viene directo de Dios a aquellos que Él ha elegido, a los que Él eligió. Y como yo no sé quiénes son los que Dios ha elegido, entonces yo o ustedes, ¿no es cierto?, tenemos que hablar a todo el mundo que nos rodea de Cristo. Porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, solo Dios lo sabe. Sí, pero estamos hablando de otra cosa ahora, ¿ya? Estamos hablando que el que es musulmán y no se arrepiente a Cristo y no cree a Cristo, no puede ser salvo. Y lo vamos a ver en el camino, ¿ya? Para que no suene tan sectario decir, porque podríamos decir que somos una secta, porque decimos que las otras son falsas y nosotros somos verdaderos. No, ¿ya? Bien, el ítem 1 dice, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado, ¿no es cierto? Sabemos que Dios ha predestinado a algunos para la vida eterna, ¿ya? Antes de la fundación del mundo, antes de que creara Dios el universo, la tierra, los seres vivos y todo, Dios eligió a quienes iban a ser salvos, que todavía no hacían ni bien ni mal, ni pecaban, ni hacían cosas buenas, porque no existían, o no existíamos, pero Dios ya nos tenía elegidos. ¿Ya? Entonces, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, perdón, y a ellos, solo a ellos, le agrada en su tiempo, a Dios le agrada en su tiempo y en el tiempo señalado, ¿no es cierto?, indicado y aceptado, llamar eficazmente. O sea, Dios nos eligió antes que existiéramos. No habíamos hecho ni bueno ni malo. Por eso que la salvación no es por obras, no es porque seamos buenos.
La salvación es porque Dios nos eligió antes, ¿ya? Y vinimos a este mundo. Nacimos en este mundo, nacimos siendo pecadores, y crecimos siendo pecadores, e hicimos lo malo en los ojos del Señor, ¿verdad? Todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Pero llegó el día y el momento en que el Señor me llamó. El Señor puede llamarle varias veces a un elegido. ¿Cuántas veces le hablaron a usted de Cristo antes que usted entendiera? A mí me hablaron muchas veces, pero nunca entendía, porque no me interesaba, y porque Dios no tocaba mi corazón, y porque no era mi momento. Igual a ustedes. Pero como Dios tiene determinado una hora y un día, y ahí, ¿no es cierto?, el Señor hace este llamado eficaz que toca profundamente nuestro corazón y hace que nosotros nos alleguemos a Él. ¿Ya? Ese es el llamado eficaz. Yo puedo haber escuchado muchas veces el llamado de Dios antes, pero un llamado general, no el llamado de Dios personalmente a mi corazón. ¿Ya? Dios tiene un día y una hora en que va a llamar a cada uno de los que Él eligió para la salvación. ¿Ok? Bien. ¿Cómo hace Dios este llamado? ¿Cómo llama al Señor? Por su palabra. ¿Cuál es la palabra? La Biblia, ¿no es cierto? Porque algunos decían, no, Dios me llamó en sueño. Dios me llamó a través de un profeta. O se me apareció un ángel en sueño y me dijo que yo tenía que ir a la iglesia. O una profetisa, que hay tantas hoy día, ¿no es cierto? Una profetisa de una iglesia X me dijo que yo era hijo de Dios. No, por su palabra. ¿Y qué más? Y el Espíritu Santo. La palabra me llama. Por eso es importante que la iglesia predique la palabra. Y que sepa la iglesia, que la iglesia conozca la palabra para que la pueda predicar. Porque es la palabra la que va a convencer al pecador, no mi elocuencia, o que yo sea capaz de hacer un mensaje perfecto y entendible para que la persona lo entienda. No, es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios. Esas dos cosas, perdón, no cosas, el Espíritu Santo es una persona, ¿no es cierto? Pero son dos los que se involucran en este llamamiento eficaz. La palabra de Dios y el Espíritu Santo, que la clava en el corazón y que hace este llamamiento eficaz, que hace que yo recién me acerque al Señor. Porque si no, yo nunca me acercaría al Señor, jamás. Iría en religiones a lo mejor, ¿ya? Iría tras los santos, iría tras las vírgenes, iría tras las distintas religiones que hay, o el esoterismo, ¿verdad? O tanta cosa que hay, iría tras cualquiera de esas cosas, pero no tras el Dios verdadero. ¿Ya? Entonces, la palabra y el espíritu son las herramientas que Dios usa, ¿para qué? Para el llamamiento eficaz. ¿Ya? Si usted va a hablar del Señor, siempre hable con la palabra del Señor. No hable con sus palabras. Hable con la palabra del Señor. Si no conoce la palabra del Señor, también su testimonio Dios lo puede utilizar, ¿verdad? Segundo, a través de la palabra y del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dios llama eficazmente, es como sacar, por eso que la palabra santo significa apartado, ¿no es cierto? Significa apartado, es que Dios saca a esta persona de aquí y la traslada acá. Ese es un apartado, santo. Porque Dios nos saca, como dice aquí, fuera del estado de pecado y de muerte. Nos saca de ese estado en el que estábamos. Yo vivía en pecado, me gozaba con los pecados, ¿no es cierto? Y esa era mi vida, una vida llena de pecados, lo normal, como todo el mundo, ¿no es cierto? Ni más ni menos. Y en estado de muerte, porque espiritualmente estaba muerto, porque no tenía acceso a Dios, estaba espiritualmente muerto, ¿ya? Y esa era la naturaleza, por eso dice ahí que están por naturaleza, o sea, por naturaleza el ser humano nace muerto en sus delitos y en sus pecados, nace muerto.
Un bebé está muerto, ¿no es cierto? Es un delito de pecado porque trae la herencia del pecado de nuestros primeros padres. Esa es la condición nuestra. Nos saca de ese estado, como dice ahí, a la gracia de Dios, al regalo de Dios, que Dios nos regala la salvación, nos da gratuitamente, no lo merecemos, pero Dios nos ama y nos quiere salvar, simplemente es. ¿Ya? ¿A través de quién? ¿A través de quién? A través de Jesucristo. ¿Ya? Por eso que la palabra del Señor dice que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. ¿Por qué un musulmán no puede ser salvo? Porque Jesús no es el salvador de ellos. Ellos siguen a Mahoma. Ese es el gran profeta de los musulmanes, Mahoma, no Cristo. ¿Verdad? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, o sea, nadie. Ni Mahoma, ni María, ni los santos, ni nada, ni las vírgenes. Nada puede conducirnos a Dios. Solo Jesucristo. ¿Ya? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice, iluminando espiritualmente, ¿no es cierto? Nos ilumina espiritualmente, nos resucita, ¿ya? Porque estábamos muertos. Nos resucita espiritualmente, nos vuelve al estado en que Dios creó al hombre. Espiritualmente nos vuelve al estado en que Dios creó a Adán y Eva. Y salvadoramente, dice, su entendimiento, ¿no es cierto?, a fin de que comprendan las cosas de Dios. ¿Por qué entendemos las cosas de Dios hoy día? Porque el Espíritu Santo nos ha dado luz para entender. Si no, no entenderíamos, ¿no es cierto? Hay hombres inteligentísimos que han estudiado la Biblia, no siendo cristianos, pero no pueden comprender las verdades que allí figuran. Pueden entenderla como un libro de historia, ¿verdad? Como un libro de geografía, porque la Biblia habla de la historia de un pueblo, ¿no es cierto? También nos habla de la historia de dónde surgieron las primeras civilizaciones, todo eso. Nos habla de un sector geográfico, la Mesopotamia, ¿no es cierto?, de Israel, del Medio Oriente, de todo eso. Pero la verdad de Dios solo podemos entenderla cuando hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, cuando hemos sido llamados eficazmente por Dios. ¿Ya? Quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne. O sea, ese era el corazón que teníamos nosotros, corazón de piedra, porque no podíamos entender las cosas del Señor. ¿Ya? La Biblia tal vez estaba ahí en nuestra casa, en el velador, en alguna oportunidad a lo mejor la hojeamos, pero no entendíamos nada de lo que salía ahí. Pero después, milagrosamente, cuando experimentamos el llamado eficaz, tomamos el libro, lo leímos y empezamos a entender. ¿Qué ocurrió? ¿Somos más inteligentes ahora? No. El Espíritu Santo es el que ilumina a los salvados para que puedan entender la Biblia. ¿Ya? Renovando sus voluntades. Y aquí viene la transformación del carácter y del cambio de persona, recién. Por eso que una transformación del carácter o de la persona no es una prueba, ¿no es cierto?, única de que una persona sea cristiana. ¿Ya? Y eso debemos tenerlo claro. Sí, Dios quiere que vivamos una vida ejemplar, santa, sí. ¿Ya? Pero no es solamente el cambio. Es que esta persona dejó de fumar, esta persona dejó de tomar, es cristiana. No. Eso es una fuerza de voluntad, lo hizo por fuerza de voluntad, por ayuda, qué sé yo, todo. Pero eso no significa que haya aceptado a Cristo como su Salvador. Primero tiene que ocurrir otra cosa, ¿ya? Para que esa persona sea salva. Debe haber el llamado eficaz. La persona debe experimentar, ¿no es cierto?, en su corazón este llamado a acercarse a Dios, a arrepentirse de sus pecados y obtener el perdón de los pecados. Y eso lo hace Dios. Hasta ahí Dios obra a través del Espíritu Santo. No hay nada humano ahí. Nada humano. La persona es salva y no hay
decisión de la persona, yo voy a ser salvo, voy a estar aquí, te voy a salvar. No. Es obra del Espíritu Santo hasta ahí. ¿Ya? Y la obra del Espíritu Santo continúa. Pero nosotros, de aquí en adelante, cooperamos con la obra del Espíritu Santo en nuestra propia transformación de nuestra vida. No sé si me explico. Por eso dice, renovando sus voluntades. O sea, el Espíritu Santo renueva mi voluntad. ¿Cuál era mi voluntad antes? Solo la carne. Solo la carne, solo pasarlo bien en este mundo, etcétera. ¿Ya? Pero ahora la voluntad es otra. ¿La voluntad cuál es? Quiero hacer la voluntad del Señor. Quiero leer su palabra, quiero ser su hijo, quiero ir a la iglesia para aprender más, quiero conocer a otra gente también que tenga esta inquietud, ¿no es cierto? Ahí se ve que Dios renueva nuestra voluntad. Nosotros cooperamos, porque si Dios renueva mi voluntad, pero yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero orar, no quiero ir a la iglesia, ya, entonces ahí es responsabilidad mía recién, como cristiano, como creyente. ¿Ya? Dice, renovando sus voluntades por su potencia, todopoderoso, induciéndoles hacia aquello que es bueno. O sea, Dios nos guía en el camino para hacer lo bueno, para obrar, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios en nuestra vida. Nos guía, nos orienta, nos capacita, nos da su poder, ¿verdad?, para que nosotros podamos vencer lo malo. ¿Ya? Y trayéndoles eficazmente a Jesucristo. ¿Ok? De tal manera que ellos vienen con absoluta libertad. Y ojo con esto, porque el domingo pasado, ¿de qué tema hablamos? ¿De qué tema hablamos el domingo pasado? El capítulo 9. Del libre albedrío. Que Dios al ser humano lo hizo libre. Dios no lo obliga al ser humano a nada. Dios creó al ser humano libre. El ser humano puede elegir. ¿Ya? Pero cuando hablamos de que este llamamiento eficaz es irresistible y que el hombre no puede resistirse, esto no se contradice con el libre albedrío, ¿ya? Porque Dios obra en la libertad natural del ser humano. Por lo tanto, nosotros naturalmente, cuando oímos el llamamiento eficaz del Espíritu Santo, naturalmente y libremente decidimos acercarnos, ¿ya? Decidimos por voluntad, naturalmente, acercarnos a Dios. No nos obliga. Dios obra en esa voluntad de manera natural para que nosotros, naturalmente, podamos aceptar y acercarnos. ¿Ya? Habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo, porque Dios nos da la voluntad de hacerlo, en plena libertad. No nos ha obligado el Señor. Dios obra en nuestra voluntad. ¿Ya? Como dice segunda a los Tesalonicenses 2:13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación. O sea, debemos dar gracias por cada uno de nuestros hermanos de que Dios los ha elegido desde antes para salvarnos. Desde mucho antes. ¿Y cómo? ¿Cómo nos salva? Por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. O sea, por el Espíritu y por la palabra. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está ahí, hermano? Bien, segundo, este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna otra cosa prevista en el hombre. O sea, no es porque yo sea bueno, es que yo soy tan bueno que al final yo me voy a acercar al Señor y Dios me va a salvar porque yo soy bueno. No. ¿Ya? No hay ninguna cosa en nosotros que sea buena, tan buena como para que Dios quiera salvarnos. ¿Ya? Porque somos pecadores. ¿Ya? Simplemente Dios nos llama por su amor, nada más. ¿Ya?
No hemos hecho nada tan bueno como para que Dios diga, voy a salvar a este porque es tan bueno que yo lo voy a salvar. No, porque por gracia sois salvos, ¿no es cierto? Dice la Biblia, o sea, como regalo. Porque por regalo de Dios somos salvos, no por obras. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, oh, yo soy tan bueno que yo me merezco el cielo. No, la Biblia es bien clara en eso. No hay ni uno solo que se merezca el cielo. Cuando la gente se muere, ¿qué le dicen en el sepulcro? Palabras bonitas, ¿no es cierto? Era tan bueno que Dios se lo llevó porque era tan bueno, ¿no es cierto? Aunque haya sido más malo que ella. Pero se lo llevó el Señor porque era tan bueno y porque deja obras buenas. Porque se murió. Claro. Es un ejemplo al tiro. Y un ejemplo actual. Un narcotraficante. Un narcotraficante que tanto bien hace a la comunidad. ¿No es cierto? Tanto bien hace a la comunidad porque entrega dinero, porque ayuda a su gente, ayuda a todo el mundo. Pero el daño tremendo que hace, ¿no es cierto? Destruyendo vidas de jóvenes y hogares y familias. Y cuando se muere, ¿qué les dice? Le hacen un funeral, ¿no es cierto?, pomposo, con fuegos artificiales, y le ponen todos los autos, vuela alto, ¿no es cierto? Qué equivocados estamos nosotros, pensando que los seres humanos podemos ir por las obras al cielo. No nos equivoquemos. El que se va al cielo se va porque Dios quiere que se vaya al cielo nomás, si se arrepiente y acepta a Cristo como Salvador. Si no, no va a volar alto, sino que va a saltar nomás y va a caer al tiro, ¿no es cierto? Ahí, a la eternidad, lejos de Dios. Hermano, hable. Yo quiero leer el 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, pues, tu hijo mío, esfuérzate en la gracia y es en Cristo Jesús. Solamente por la gracia Amén. somos hijos del Señor, que hemos creído en Él. Gracias, hermano. Y el 2 también es importante. Y lo que han oído en mí, entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también para otros. Gracias, hermano. El primer versículo que leyó el hermano, ahí está lo que recién conversábamos, ¿no es cierto? Esfuérzate en la gracia. Ahí está la cooperación del cristiano con el Espíritu Santo. Debemos esforzarnos para hacer la voluntad del Señor. ¿Ya? Esfuérzate en la gracia. O sea, yo ya estoy en la gracia. Dios ya me dio de regalo la salvación. Soy salvo. Soy hijo de Dios porque Él me ama simplemente. Pero ahora yo debo esforzarme. ¿Sí? Ya. Bueno, primero, el cual es en esto enteramente pasivo. El hombre es pasivo. No puede hacer nada hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, o sea, el hombre no puede hacer nada para salvarse, nada. Aquí hay pasividad en el ser humano. La obra es netamente del Espíritu Santo. Cuando está el llamamiento a través de la palabra de Dios, llamamiento eficaz, la persona se acerca a Dios, se arrepiente de sus pecados, Dios le perdona los pecados y es sellado con el Espíritu Santo. Ahí hay pasividad del hombre. El hombre no puede hacer nada hasta ahí, solo obra de Dios. ¿Ya? Vivificado y renovado por el Espíritu Santo. O sea, todo eso es la obra de Dios. Somos vivificados porque nos saca de muerte a vida. Somos renovados porque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo eso es de Dios. No es obra nuestra. Tito 3, 4 y 5, ¿qué dice? Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ojo con esto, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O sea, ahí está la obra única de Dios y la pasividad del hombre. No puede hacer nada. Todo eso es la obra del Señor en nosotros. ¿Ya? Entonces, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, el ser humano es capacitado por medio de esto para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. O sea,
¿Quién me capacita para que yo pueda escuchar esa voz del llamamiento de Dios y pueda acercarme? El Espíritu Santo. Si no, yo voy a escuchar y no me va a interesar, no voy a entender. Entonces la obra del Espíritu Santo es anterior. Porque si no fuera anterior, nosotros no podríamos entender ni escuchar el llamamiento eficaz. ¿Ya? Primero los Corintios 2:12, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Ya? O sea, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, por eso que conocemos lo que Dios quiere decirnos, por eso que lo entendemos, porque hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Ya? 3, con respecto a los niños. Esta es la interrogante, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños que mueren en el vientre, los nonatos, que son seres humanos, que no nacen, pero son seres humanos que estuvieron en el vientre 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, pero que no nacen y que mueren? ¿O qué pasa con los niños que mueren al año, 2 años, 3 años? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se van al cielo, se van al infierno? Son angelitos, ¿no es cierto? Dice la tradición. No, son angelitos, ¿verdad? En nuestro país, en el sur de Chile, hasta algunas décadas atrás, ¿no es cierto? Todavía se hacían estos funerales, ¿no es cierto?, de los angelitos, ¿verdad? Donde se vestía el bebé, ¿no es cierto?, muy bonito, ahí se le ponían alitas y ahí se le velaba, ¿no es cierto?, por esta creencia, ¿sí?, de que cuando morían los niños se convertían en ángeles. Entonces, los niños, como dice el ítem 3, los niños elegidos, no todos los niños son elegidos, ojo con esto. Esto es duro de entender, pero es así. ¿Ya? Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? Dios elige a una persona antes de que esa persona viva en este mundo, antes, ¿no es cierto? Ya lo sabemos que Dios creó a todos los seres humanos, o perdón, tuvo a los seres humanos, por decirlo de alguna manera, a todos los seres humanos los tuvo en su mente, ya con todas nuestras características, antes que Él creara todo, antes. Después Dios crea y pone los seres humanos ahí como Él ya los tenía creados, ¿no es cierto? Entonces, estos niños que fueron elegidos antes de la fundación del mundo también, y mueren, son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu Santo también, porque si no, tampoco podrían ser salvos. ¿Por qué no podrían ser salvos? Porque traen el germen del pecado, ¿ya? Aunque un niño es inocente, porque no sabe, ¿no es cierto? Un bebé, por ejemplo, un bebé de 1 año, de meses, es inocente del pecado, porque no sabe. Pero trae el germen del pecado, lo trae. Es inocente, pero lo trae. Por lo tanto, Dios le aplica, ¿no es cierto?, la regeneración del Espíritu Santo a ese bebé para que pueda ser salvo. Si no, tampoco sería salvo. Como nosotros, aunque Dios me eligió, pero si el Espíritu Santo no me regenera, yo no sería salvo. ¿Ya? Aquí el versículo más claro de esto, cuando Jesús dice, dejad los niños venir a mí, no los impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Ya? De los tales. Dios obra cuando quiere y como quiere. ¿Ya? Dios obra como Él quiere y como Él quiere nomás, y cuando quiere, Él obra. Eso debemos tenerlo claro. Y en segundo, y en la misma condición, están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Y aquí está la interrogante de muchos que se han preguntado en alguna oportunidad, bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que vivieron y nunca escucharon el Evangelio? Los pueblos originarios, ¿no es cierto?, de América.
¿ya? Fueron conquistados por conquistadores que traen una religión falsa, impuesta, agresiva, ¿no es cierto? Y no trajeron un evangelio puro. Entonces, todas esas personas que murieron, ¿no es cierto?, sin Cristo, porque nunca escucharon el evangelio, ¿qué pasa con ellos? ¿No es cierto? La conciencia, porque ¿cómo sabemos, sin conocer la palabra de Dios, lo que es bueno y lo que es malo? Claro. La conciencia, porque Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. Muy bien. Sí, muy bien, ¿no es cierto? Y eso lo dice en Romanos capítulo 2, que dice, porque los gentiles, o sea, los gentiles son todos los seres humanos que no pertenecían al pueblo de Dios en esa época, ¿no es cierto? A Israel. Porque los gentiles que no tienen ley, nosotros no teníamos ley moral. Sí somos un pueblo que tiene leyes, ¿no es cierto? Leyes cívicas, pero leyes morales, hoy día no existe la ley moral. ¿Ya? Hasta por ahí nomás. Porque la moral hoy día es relativa, ¿no es cierto? Lo que para mí es bueno, para otro puede ser malo. Y lo que para otro es malo, para mí puede ser bueno al revés, ¿no es cierto? Entonces, la moral hoy día es relativa. La moral para Dios no es relativa, es una. ¿Ya? Y por eso dice, porque los gentiles que no tienen ley, la ley de Dios se refiere, naturalmente, o sea, de manera natural, ellos nacen con esto, haciendo lo que es de la ley. Por naturaleza hacen lo que es bueno, aunque no conozcan la ley. ¿Ya? El ser humano nace sabiendo que quitarle a otro algo no es bueno. Aunque no existiera una ley que prohibiera eso, el ser humano por naturaleza sabe que yo no puedo llegar y quitarle el alimento a otro, ¿no es cierto? Así como así, porque eso no es bueno. Hay una ley natural, ¿verdad? Dice, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, hay una ley con la cual Dios creó al hombre, una ley natural, que nosotros llamamos moral, ¿no es cierto? Y que el hombre la ha transgredido, ¿no es cierto? La ha pisoteado y hoy día la desconoce. Pero esa ley moral está en todos los seres humanos, en todos, ¿ya? Por eso dice aquí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, la conciencia, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. O sea, mi conciencia me justifica o mi conciencia me condena, ¿no es cierto? Cuando hacemos algo malo, ¿qué dice mi conciencia? No, en realidad estuvo mal lo que hice. No lo dice ni una ley, lo dice mi conciencia. Y si producto de lo que hice se provoca algo malo, la conciencia le puede decir, pero yo estoy tranquilo porque yo hice lo correcto. Aunque pasó todo esto, pero yo hice lo correcto, ¿cierto? Mi conciencia me excusa. ¿Ya? En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. O sea, esa persona que nunca oyó el evangelio, el Señor no la va a juzgar por la ley de Dios, porque nunca la escuchó. Esa persona va a ser juzgado de acuerdo a su conciencia, a esa ley natural que Dios puso en ella. Y como Dios es Señor de la conciencia, a Dios no le vamos a engañar. Bien, el ítem 4. Los otros, ¿cierto? Los que no son elegidos, aunque sean llamados por el, como dice ahí, por el ministerio de la palabra, ¿no es cierto? Aunque sean llamados por la palabra, porque esta es la obligación de la iglesia. Predicar el evangelio es la obligación de la iglesia, de todos nosotros, hablar de Cristo a toda criatura, ¿ya? Pero los que no son elegidos, como dice ahí, aunque sean llamados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ellos? Y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu. El Espíritu Santo hace una obra en común con todos los seres humanos también, si no en el mundo no se podría vivir. Si hay bondad en el mundo, es por obra de Dios a través del Espíritu Santo. Hay gente que es buena, hay gente que es mejor que nosotros, hermanos.
Sí, ¿para qué estamos con cosas? Sí, nosotros somos lo vil del mundo, lo malo del mundo que escogió Dios. Hay gente en este mundo que es buena, ¿ya? Que ayuda al pobre, que siempre se preocupa de los demás, que trata de no mentir, que trata de no hacer lo malo. Hay gente buena en este mundo y debemos reconocerlo, ¿ya? Pero esa gente es así, ¿no es cierto?, por la obra común del Espíritu Santo, ¿ya? Pero eso no significa que esa persona es salva, ¿ya? Por eso dice acá, los otros no elegidos, aunque sean llamados ya por el ministerio de la palabra, y aunque tengan características, ¿no es cierto?, de estas operaciones comunes del Espíritu Santo, aunque tengan esas características, sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo. Nunca. Por lo tanto, no pueden ser salvos. Nunca. Es triste, ¿eh? Pero es así. Pero Dios no es el culpable, sino el corazón del ser humano. Porque el ser humano voluntaria y naturalmente rechaza a Dios. ¿Ya? Dios no lo obliga a rechazar, sino que voluntariamente y naturalmente, por eso quiere decir que no está obligado, sino naturalmente. ¿Ya? Mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana, ojo con esto, ser salvos de otra manera. Profesar la religión cristiana, entre comillas. O sea, aquí llamamos religión cristiana, no llamamos a la iglesia presbiteriana fundamentalista, la iglesia evangélica bautista, la iglesia aquí, la iglesia allá, ninguna religión. Sino que cuando habla de religión cristiana se refiere a la fe cristiana misma. ¿Ya? Entonces, mucho menos pueden los hombres que no profesan, ¿no es cierto?, la fe cristiana, ser salvos de otra manera. O sea, no se puede salvar el ser humano de otra manera. ¿Ya? Tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. No tiene que aceptar la iglesia, la religión, no. Tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Ya? Aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. O sea, hay gente religiosa mejor que nosotros, por hermano. Yo paso por la capilla que está ahí todos los domingos, las mismas personas son fieles, están ahí siempre. He visto varios que siempre están ahí. Siempre. ¿Ya? Y lo mismo en el Salón del Reino, los testigos de Jehová, lo mismo en los mormones, lo mismo en cualquier religión. Siempre hay gente que es consecuente con su fe y que actúa de acuerdo a su fe. Entonces, eso debe provocarnos a nosotros un celo también como cristianos. Y nosotros como cristianos que hemos aceptado a Cristo, que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, que hemos recibido el llamamiento eficaz y que soy salvo y que viviré eternamente con Cristo, ¿por qué no soy consecuente con la religión cristiana? ¿Verdad? ¿Por qué no soy consecuente? Eso debiera ser una reprensión para todos nosotros. Y por último, y el afirmar y sostener que lo pueden lograr así, ¿no es cierto? No, yo soy salvo sin Cristo, dice, es muy pernicioso, dice, y detestable por lo demás, porque sin Cristo no se puede salvar. ¿Ya? Sin Cristo no hay salvación. Y para terminar, Mateo 7, 21 al 23. Y aquí está la prueba de todo esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojo, el Señor le dijo estas palabras ¿a quién? Al pueblo de Dios. Al pueblo que tenía la Escritura. Al pueblo que tenía la única religión verdadera dada por Dios. La única, no existe otra. La única. Que Dios entregó. A ese pueblo Dios le habla. Y le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Más el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está, es enfático y claro el Señor. O sea, no se engañen, no cualquiera va a entrar al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Y luego añade diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Verdad? O sea, va a llegar el momento en que esas personas van a decirle al Señor, pero Señor, si yo predicaba, no sé, amigo,
Señor, pero si yo predicaba tu palabra, po. Señor, yo tocaba el piano en la iglesia. Señor, yo todos los días hacía la aseo en la iglesia, me preocupaba que estuviera linda mi iglesia. Y pues, aquí hay gente consagrada, ¿no es cierto? Porque, entre comillas, una persona que profetiza en una iglesia, ¿no es cierto? Que entendemos nosotros que eso no corresponde, pero una persona que en una iglesia profetiza, ¿cómo es considerada en esa iglesia? ¿No es cierto? No, ella es una profeta de la iglesia. O él es un profeta de la iglesia, entonces no es cualquier hermanito, pues. Es importante. Pero aquí van a estar aquellos, ¿no es cierto? Algunos de ellos que dicen, pero Señor, si yo profetizaba en tu nombre. Y otros, lanzaron demonios, hacían milagros. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué va a decir el Señor? Y entonces les protestaré. Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿No es cierto que el Señor es claro y es duro? ¿No es cierto? El Señor es duro para decir las cosas. Pero esto, hermano, a nosotros debe hacernos reflexionar.